bueno, sí, 3 horas de maquillaje y peinado era bastante difícil porque yo comenzaba ya cansada. Claro. Ellos llegaban después. Bueno, el director sí también le tocaba llegar temprano. Él y yo éramos los que más trabajábamos. Pero eran 3 horas antes de maquillaje y después antes de irme a mi casa, después de un día largo, era 1 hora completita quitándome la peluca, los dientes, en las cejas, en la nariz. Complicado. Sí, otra cara completamente, pero no solamente estás muy cambiada físicamente, sino que también, claro, es un personaje muy atormentado, es un personaje muy violento. ¿Cómo ha sido meterte en la piel de Griselda? Te tenías que quitar un maquillaje físico y me imagino que el estado de ánimo también era... Bueno, sí, fue difícil porque una de las cosas que también me sorprendió a mí fue que yo no estaba acostumbrada tampoco a actuar en español. Entonces... Cuando comencé dije, ay, esto me siento rara, pero lo que me sentí era cómoda. Claro. La serie fue en inglés y en español y estar con todos esos actores latinos fue espectacular porque me sentía como en mi casa. Andy, el director, es colombiano, entonces es lindo, es una cosa como que nos convirtió a todos como una familia. Y sí, cambiar de la comedia a algo dramático por primera vez también fue algo que fue difícil, pero me fui acostumbrando. No es lo mismo pasarse un día en un set riéndose, haciendo chistes con tus amigos del elenco, a estar en un set todo el día gritando, matando, metiendo coca, fumando, peleando, o sea, todas las escenas algo estaba pasando, disparando. Te vas a la casa más cansada, agotada, porque el cuerpo no sabe que tú no estás sintiendo esas cosas. Claro. El cuerpo, yo creo que por eso es que se vuelven locos todos los actores, porque no es lo dramático, porque te vas a tu casa, o sea, me tocaba tomarme alguito para calmarme y dormirme. Sí, porque no... Bueno, de pronto era porque yo nunca había hecho eso, entonces me costó tanto trabajo entender qué era lo que me estaba pasando. Casi, lo de fumar que has mencionado, casi me enseñó él. Increíble. También me enseñó a meter coca. Sí. Eres muy mala influencia, Andy. Parece ser. No lo sabía. Lo que es buen director, él estaba pendiente de que yo no fuera pues a hacer ahí el papelón. Yo estaba muy preocupada por el cigarrillo porque yo, bueno, cuando hicimos la serie tenía 50 años y por primera vez estaba agarrando un cigarrillo. Entonces, cuando la gente fuma de toda la vida, como en esa época, en los 70, que todo el mundo fumaba, es una extensión de tu mano. Para mí, al comienzo, yo no sabía ni siquiera cómo agarrarlo y me preocupaba que la gente fuera a notarlo cuando viera las escenas. Entonces yo siempre decía, Andy, se ve de verdad. Él a veces me decía, no, te ve horrible, vuélvelo a hacer. Pero tiene uno que preocuparse de esos pequeños detallitos porque si no, pues... Así es. Sí, es importante. Pero él me regañaba, era por eso. Creo que fue la única vez que me regañaba era por el cigarrillo. Bueno, en la serie hay una pistola de oro, niños tomando leche con turulos de cocaína y lo que más preocupa de todo es el fumar, ¿eh? O sea, esto es una cosa que fuma tanto que dices, ay Dios mío, que alguien la ayude. Dentro de nuestra historia. Entonces pues decidimos darle su propia personalidad y la primera vez que me encontré con Sofía enseguida se me quitaron todas las preocupaciones y me di cuenta que era una persona que podía hacerlo perfectamente. Y esto me hace pensar en Modern Family, ¿no? El nivel de comedia que tiene, la dificultad que eso conlleva, y yo creo que no se le da el suficiente reconocimiento a un trabajo tan difícil porque ella hace que parezca fácil. Y me hace pensar en Tom Hanks, en Robin Williams, ¿no? Ese nivel de habilidad y de pericia. Y luego, pues por supuesto, creo que no podíamos llevar a cabo un proyecto así sin enfatizar una vez más el nivel de compromiso y de conocimiento de Sofía, porque era capaz de llevárselo todo. Y estas 2 o 3 horas de maquillaje de las que hemos hablado, ¿no? Y yo como creador y productor, realmente no puedes hacer algo así sin una persona con ese nivel. Y bueno, pues el mundo de Narcos es un mundo que me encanta y poder seguir ampliándolo y estando dentro de ella es fantástico y es una de las mejores cosas que me ha podido pasar y estoy muy orgulloso de ello. I'm so sorry I forgot you have to translate everything and I would have been much shorter. She was amazing. Quiero decir, ni la inteligencia artificial. Sí, increíble. Buenísima, bravo. Sí, ni una palabra le ha faltado. Por favor, un aplauso para la traductora. Increíble. Un 10.
Universo Narcos, hemos mencionado, Andrés, has estado implicado en este proyecto y en este también. Hablábamos antes y tengo la sensación de que Griselda es completamente distinta. Es en ritmo, en enfoque. Cuéntanos. A propósito, es muy diferente. Muy buenas a todos. Estoy muy feliz de estar en Madrid, una ciudad que amo, y feliz año a todo el mundo que está aquí. Y sí es verdad, cuando me llamaron a hacer este proyecto, lo primero fue la oportunidad de poder trabajar junto a Sofía, que es un tesoro nacional en Colombia, que voy a hacer esto absolutamente. Eso suena, el Tesoro Nacional suena vieja. No. Es una persona que admiramos todos los colombianos y en el mundo, entonces era algo, una oportunidad verdaderamente hermosa. Como venía trabajando en Narcos por 7 años, y aquí tenía la oportunidad de dirigir los 6 episodios. Es una miniserie y la tratamos más como una película que como una serie. Quería yo poderle impregnar una identidad y una visión muy propia. Narcos tiene unos hitos que es para empezar, Narcos es mucho más política, mucho más compleja en el sentido de la guerra contra las drogas. Esto es una película mucho más íntima, mucho más de personaje, mucho más enfocada en Griselda y en sus complejidades, en sus contradicciones. Pero había cosas, por ejemplo, Narcos tiene una voz en off. Yo dije, no quiero voz en off en Griselda. Narcos tiene material de archivo. Dije, no quiero material de archivo en Griselda. Tiene una secuencia de créditos que es muy linda con una canción Narcos. Digo, aquí no hay secuencia de créditos. Lo que quiero es que cada vez que aparezca o el close-up de Griselda por primera vez en cada episodio, aparezca el título, Griselda. Entonces empecé a distanciarme, el estilo en que está filmada, el formato en que está filmada. Entonces intenté separarme, pero sabía que lo más importante, la serie podía ser hermosa, podía tener la mejor música, el vestuario que lo tiene, es espectacular la era, pero todo, Sofía era la estrella y el enfoque estuvo completamente en trabajar de la mano para lograr esta transformación, a donde ella se está saliendo de su zona de confort y tomar un riesgo tan grande como hacer este personaje. Y la verdad es que es el proyecto que más me ha costado. Filmamos más de 100 días seguidos y es el que más orgulloso estoy en mi carrera como de lejos. Entonces estoy muy feliz y estamos muy contentos de por fin poder estrenarla ahorita en el 2024. La serie es espectacular, felicidades de corazón. Estás fuera de tu zona de confort en cuanto a registro, pero estás dentro de tu zona de confort en cuanto a tu lengua madre, que es el español. La serie está ambientada en Miami en los 70, 80, decíamos al principio. Es un entorno, es un contexto naturalmente bilingüe, pero nosotros que como espectadoras yo creo que hemos naturalizado estas series bilingües, también Narco es bilingüe, desde la parte creativa, y esto es una pregunta para ti, Sofía, y para Andrés, ¿cómo se decide cuándo se pasa del inglés al español y de vuelta? O sea, ¿cómo se toman esas decisiones? Bueno, yo creo que eso no era una decisión muy difícil para nosotros, porque nosotros lo que queríamos era que se sintiera real. Que si la gente estaba ahí sentada en un cuarto y todos eran colombianos, ¿por qué iban a estar hablando en inglés? Si había un gringo, pues lógicamente hablaban en inglés. Si había un europeo, se hablaba en inglés. Pero era que se sintiera real. Y bueno, sí, nos preocupábamos bastante de eso, pero tampoco fue una de las cosas. Pasó orgánicamente. Es la autenticidad lo que vale. Claro, Narcos hizo algo muy importante en la industria del arte y el entretenimiento, y es que por primera vez puso a los americanos, a los gringos, a leer subtítulos. Y entonces eso fue un antes y un después, en realidad, y eso abrió el mercado para muchas producciones donde la autenticidad era importante. En este caso, como dice Sofía, depende del personaje que ella tuviera enfrente. Estábamos en Miami, entonces también había un lado muy orgánico donde se podía hablar inglés, porque habían personajes que solo hablaban inglés. Y también recuerden que
Por el otro lado está el personaje de June Hawkins en el Miami Police Department, entonces también ese era un escenario donde se hablaba más inglés que español, aunque ella también es de origen latino y es un personaje real. Una de las cosas que más me hizo ilusión de poder ser parte de la producción y de ser parte de Griselda, y es que como yo vivo en Estados Unidos muchos años, realmente mi carrera es en Estados Unidos como actriz. Yo nunca realmente siento, porque tengo muchos compromisos con mis cosas en Estados Unidos, viajar a Colombia, a México, a hacer producciones, quedarme 2, 3, 4 meses haciendo cosas allá, y no puedo, y siempre me he sentido un poquito como con ganas de poder trabajar con gente como con los actores con que pude trabajar en Griselda, que yo, en mi opinión personal, son de los mejores actores que hay en Latinoamérica en este momento. Poder, por ejemplo, trabajar con Andy, yo no hubiera podido hacer todo eso, estar con esa gente, con esos actores en Los Ángeles, hacer Griselda, si no hubiera podido tener el apoyo de Griselda, de Eric, para poder trabajar con ellos. Me hace mucha ilusión porque este es un proyecto súper importante que Netflix le ha dado muchísimo amor, muchísimo apoyo. La gente le está gustando, la gente que lo está viendo, y me hace ilusión que todos estos actores, que muchos no pueden realmente tener la oportunidad de venir a Estados Unidos a estar en una producción como la que nosotros hicimos, yo creo que ahora se le van a abrir muchísimas puertas y se la pasaron súper bien, y es una oportunidad que a mí me hubiera gustado tener hace tiempo que me lo hubieran dado. Para conversar con los periodistas, con las periodistas, ¿tenéis alguna pregunta? Sí. Sí, ¿tenemos un micrófono para ella? Sí. Gracias. Hola, muy buenas, enhorabuena a todos. Yo ya me vi la serie al completo. Me encantan las capas y las profundidades que le habéis dado al personaje de Griselda. Y mi pregunta es, un poco comparando, diferenciando, mejor dicho, estas capas en Griselda, porque es una mujer muy fuerte, pero la debilidad que tiene son sus hijos, ¿no? Ese arma con el que quizás se pueden meter, y ella no deja en ningún momento que nadie se meta con ellos. ¿Cómo fue trabajar y dividir un poco ese temperamento en la familia y en el trabajo? ¿Y cómo fue también trabajar con estos niños y estos chicos que fueron tus hijos en la ficción? Gracias. Trabajar con ellos fue espectacular. La verdad es que todos eran súper profesionales y estaban felices de estar en el set, de tener la oportunidad. Entonces fue un placer estar con ellos. Para mí, una de las partes más interesantes de Griselda era eso, de las cosas que me llamó la atención desde el comienzo, cuando me enteré que existía Griselda, porque yo crecí en Colombia en los 70, en los 80, en los 90, yo me conocía los nombres de todos los narcotraficantes, yo sé cómo funciona el negocio del narcotráfico, pero yo no sabía que había una mujer, y menos yo me crié en Colombia, yo sé cómo somos las mujeres colombianas, sí, somos fuertes, pero somos mujeres que queremos, que protegemos. Yo no podía entender cómo podía haber una mujer que pudiera estar a la par de los hombres en un negocio tan brutal. Entonces eso me creó una fascinación por entender cómo una mujer que podía ser una mamá, no es un solo hijo, como decir, fue de un accidente que quedó embarazada y tuvo un hijo. No, esta es una mujer que crió 4 hijos y que al mismo tiempo hizo todo esto, bueno o malo, pero lo hizo. Entonces, como mujer, como mamá, esa es una de las cosas como que más me llamaba la atención, y quería yo como que entrar en la vida de Griselda y entender cómo alguien que puede amar tanto y tener ser una madre podría convertirse en ese monstruo. La gente se enamorara un poquito de ella y la entendiera, porque al fin y al cabo yo siento que ella comenzó con razones y con ilusiones que eran verdaderas. Yo creo que ella sí en verdad quería sobrevivir. Ella en verdad no se sentía ella que no tenía más opciones sino hacer eso. No conocía otra cosa sino eso, otro negocio. Tenía 3 hijos, no tenía un peso.
no digo que todas las que tengamos ese problema tenemos que volvernos unos monstruos, no, pero sí nos vuelve un poquito más duras, nos hace un poquito más guerreras. A ella se le fue la mano en todo. Eso hay que aceptarlo. Y hay un momento donde, como este mundo masculino tóxico que la está rodeando y le están quitando, como dicen, la alfombra, el tapete debajo de los pies todo el tiempo, Griselda no consigue sus objetivos hasta muy tarde en la serie. Al final, como la han traicionado tanto, ella empieza a utilizar los métodos de sus propios enemigos, de los hombres. Ahí es donde empieza a perder un pedazo de su alma, justo en ese proceso. Y es lo que hace la serie también muy interesante. Bien interesante. Por el tabaco. Esto lo tratamos más como una película, además, para responder, más que como una serie de televisión, es como una película larga. Sí. Yo hubiera podido hacer en realidad 100 episodios más porque me encanta, pero era la duración que sentíamos perfecta para contar la historia, para que se sintiera además con un nivel de producción muy elevado, que dejara deseando más al final, y pudimos contar este arco de manera, yo creo que perfecta en ese sentido. Sí. Y como director, además, por lo general las series tienen múltiples directores, ¿no es cierto? Porque para poderla producir se requieren más de un director. En este caso, Eric, que es mi socio y mi amigo, que me ha enseñado tanto, me dijo que quería que yo dirigiera toda la... Yo le dije a Eric que yo no la hacía que yo Para- no lo hacía con él si él no cogía a Andy para todos los episodios. Es un sueño para un director poder dirigir la totalidad. Para los actores también es importante porque se crea un vínculo y se crea una confianza que va de principio a fin. Entonces, para poder tener un solo director también era importante tratar la serie más como una película que como una serie de múltiples temporadas. Yo no hubiera hecho la serie si Andy no hubiera dirigido la serie totalmente, porque para mí era algo muy nuevo hacer algo de como una actriz dramática. Tenía muchas inseguridades, yo estaba aprendiendo según iba haciendo escenas, él me iba guiando, él me iba enseñando, y yo necesitaba eso. Si yo no lo hubiera podido hacer, casi cada semana me cambiaban a un director porque él ya me estaba conociendo lo que hacía bien, lo que hacía mal, lo que podía... Una de las, aparte de la capacidad laboral que tiene Sofía y su talento, pero a mí me sorprendió muchísimo, y te lo digo, o sea, su generosidad es impresionante, pero ella siempre llegó al set con una humildad impresionante para aprender, para trabajar, y eso para un director es un sueño absoluto, y para los actores que rodeaban a Sofía también, porque hacía que estuviera abierta a recibir lo que la gente a su alrededor podría brindarle, y entablamos un vínculo muy lindo, casi que podíamos leernos con la mirada en un momento. Una palabrita que yo le decía, ella ya sabía que estaba queriendo decir, nos mirábamos. Sofía además puede oler mentiras a kilómetros de distancia, entonces eso es algo que yo aprendí desde el primer momento en que la conocí. Dije, ella, si yo necesito ganarme el respeto de Sofía, tengo que hablarle sinceramente, y hasta en el proceso de maquillaje, cuando estábamos buscando el look, tú me mirabas a mí, decía, porque todo el mundo le decía, sí, está quedando increíble, tanta día, me decía, me miraba a mí, yo, y fue un proceso largo de encontrar. Pero no tuvimos ni una sola pelea, ni una sola vez en 6 meses, jamás. Peleamos, no, ni una sola vez. Nunca. No. Yo te vi pelear varias veces, y eso es Yo Griselda. te grité a ti varias veces, una vez te mandé a comer no sé qué, porque él me hacía, hay unas escenas en la película que eran mi pesadilla. O sea, a mí no me importó matar, reventar, ahorcar, ya fumarme, todo eso ya me gustaba.
Él quería hacer una cosa en el cigarrillo, ahí, una cosa artística. Divina, porque los momentos de personaje son los Queda que lindo más... al final, ¿eh? Pero me daban Los ganas de detalles. matarme cada vez que él me decía, ahora toca eso. Y no sé por qué le gustaba hacerlo tipo 3, 4 de la mañana, cuando ya yo estaba muerta. Esa era la última escena que él dejaba, porque como era la menos importante, creo que no necesitaba a nadie, sino a mí. Cuando yo estaba más cansada, entonces sacaba la porquería de eso, ve a hacer eso. No, en el momento en que él me gritó, dije, esa es Griselda. Sígueme gritando, porque eso lo vas a utilizar ahorita en la escena. Te Ya mismo. comas una, yo me voy de aquí ya. Dale, no, la verdad es que nos la llevamos súper bien. Bueno, yo creo que lo más importante de todo esto que hemos dicho en este momento es que si ustedes, cuando ven la serie, les parece que hay alguna escena que yo no estoy tan bien, sepan que todo me guió él. Fue culpa de él. Ella está magnífica. Es muy lindo porque además los dos somos, como dijo Sofía, colombianos. Entonces podíamos hablar y comunicarnos y entendernos de una manera pues muy idiosincrática, muy específica. Yo también viví Colombia en los años 80, yo nací en el 75, viví en Cali en los 80s, en los 90s. Compartimos historias durante la preproducción y durante la escritura de los guiones. Sofía me invitaba a su casa, a donde teníamos la oportunidad Ahí de fue donde hablar me del enseñó a personaje. fumar, a meter coca, todo eso fue en esas sesiones en mi casa. La gente en mi casa pensaba que yo estaba loca. Ella estaba muy preocupada por cómo coger un cigarrillo, cómo hacer esto, pero a mí lo que en realidad me preocupa es la verdad interior, las motivaciones del personaje, qué está buscando en cada escena, y con un lenguaje permisivo, que para mí es fundamental cuando se trabaja con un actor. Esas citas, esas reuniones que tuvimos en la casa de Sofía, a donde pudimos analizar las escenas y los guiones y nos preguntábamos cómo se sienta Griselda, cómo baila Griselda, qué orientación política tiene, qué sueña, cuánto gana, es religiosa, no es religiosa. Nos hacíamos muchas preguntas que ella obviamente por su lado hizo el 99% del trabajo. Pero algo que me gustaba mucho es que Sofía siempre me decía, yo no quiero sentirme Sofía Vergara, yo quiero sentirme diferente a mí. Y entonces, y hacía un esfuerzo por caminar diferente, por tener una postura diferente. Muchas veces te sentías inclusive incómoda, pero esa incomodidad le gustaba, porque se separaba de lo que usualmente conocemos como Sofía Vergara. Y ese riesgo tan grande, esa transformación, se debe a esa verdad interior que ella descubrió, y obviamente ayudado también por el vestuario. Inclusive tú te ponías cosas inclusive que decías, yo nunca en mi vida me pondría esto, pero Griselda sí. Claro, no, yo me ponía, por ejemplo, es que yo lo que quería era que Sofía y Gloria Priche, nosotros no teníamos tiempo para convertirme exactamente como se veía Griselda, porque era un programa de televisión. Yo quería era que se me desapareciera Sofía y Gloria Priche. Yo no quería que la gente se acordara de esas dos personas. Y bueno, me ponía un brasier que me aplastaba, unas cosas que me apretaban para que no se me movieran las pompis, no me quería ver caribeña, no quería... Bueno, me arrepiento ahora porque yo creo que se me dañó la espalda de por vida, porque por 6 meses caminé así jorobada, metiendo así la cola, y yo que a los 50 años ya no se puede hacer eso. El único día que falté al set fue cuando se me quedó tiesa la espalda. Me levanté de la cama. Y eso que estuviste trabajando con ese dolor sin decirle a nadie un rato. Pero ya un día se me... Y cuando fui al doctor y me dijo, pero es que uno, si vas a caminar así 6 meses, tienes que tener un masajista que te esté ahí haciendo fisioterapia y no sé qué, eso no es así. Yo qué voy a saber, yo no soy actriz de verdad. Yo pensé, yo puedo tirarme 6 meses así caminando así y que me va a pasar nada. Ahora, después de lo de Griselda, cada vez que me siento o me paro mal por un rato, ya me han puesto como 3 inyecciones ahí. Dificultaba decir ciertas palabras con esos dientes y yo le dije, pásame los dientes de abajo, los de arriba, pónmelos aquí. Pum, y los boté a la basura. Le dije, no los quiero ver nunca más porque no, ni se le veían. Y eso, Era demasiado. y eso le permitió soltarse mucho. Tuvimos muchas experiencias. Cuando tenías que comer en la escena, ¿cómo va a comer con esos dientes? Quitémosle toda la comida y ya terminó de comer. Se me salieron varias veces los de arriba gritando. Como el carete que se te cayó ahorita. Sí, ya, así me gritó. pasaba, se me caían. Yo peleando con alguien, amenazando que lo iba a matar y de pronto... Horrible.
mucho. Te tengo que decir que el gesto del cigarrillo queda bastante icónico, no se nota nada que lo odias. Ay, no, ni le No se diga, nota ni que le lo diga, odias, porque es si que- alguna vez vuelvo a Bueno, trabajar mérito con tuyo él, también. seguramente me irá a poner es una porquería igual. No la voy a hacer. Es hermoso ese gesto porque son los detalles, ustedes todos vieron la serie, ¿correcto? Aquí, que dicen algo interno del personaje que para mí eso es lo que va construyendo una autenticidad en un personaje últimamente y es muy bonito lo que hace porque va construyendo su imperio a medida y con el cigarrillo ella va delineando lo que va logrando a través del tiempo. Y a mí me gusta mucho, pero ella siempre que le tocaba hacer eso era... Yo pataleaba, lloraba, ojalá que llueva ahora, o sea, horrible. But it was Largely- hard because there it was- was COVID. Some of the actors, like they were, Yeah. hablando en inglés, Go. habían por ejemplo, hubieron muchas escenas, una que me acuerdo bastante, estábamos en una celda donde Griselda la metieron presa y el abogado de Griselda está sentado con ella. Yo estuve con ese actor, o sea, por lo menos estuvimos 4 horas sentados ahí y el tipo sudaba y sudaba el actor, pero yo decía, bueno, estamos en una celdita y el señor tenía un sud porque era un abogado y decía, este actor, bueno, está sudando, me tiene calor. Me pasó muchas veces, así como me pasó al día siguiente, llegábamos al set y como testeaban en la mañana a la gente, ese actor que estuvo todo el día conmigo, ese día, al día siguiente no pudo llegar porque estaba con COVID. Y así me pasaba todo el tiempo, pero no se me pegó ni una sola vez. Entonces siempre estábamos con el susto de que si me daba a mí, iban a ser por lo menos 10 días de atraso o sí, Nosotros- estancada, pero el carro no servía, era como era tan antiguo, entonces uno de los como 3 muchachos de ahí del crew tenían que empujarlo como los picapiedras y en mí me daba el ataque de risa, ¿te acuerdas? Me querías matar ese día porque qué pena. Es una cosa seriosísima y de pronto ella se montaba, cerraba la puerta, se iba a arrancar y era todo el mundo empujando el carrito. Muchas gracias por presentarnos Griselda, que es una maravilla. Gracias a todos vosotros y a todas vosotras por asistir. Gracias a todos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Nerón.